cristianos se adapta a la Nueva España de acuerdo al evento y a las circunstancias. Entonces, también nos dice don Eligio Lima que probablemente, le dice que probablemente también se representaban fiestas y danzas representando a huehues, es decir, danza de viejos. Y dice también que precisamente esta danza de huehues era en honor al principal dios mesoamericano que hubo desde los orígenes de las culturas prehispánicas, al dios Huehueteotl, dios viejo del fuego y de la sabiduría. En pocas palabras, tenemos que este documento anónimo, proporcionando la información por don Eligio Lima, es lo único que tenemos como antecedentes históricos del carnaval de Huejotzingo. La primera referencia, de hecho, que se tiene sobre el carnaval de Huejotzingo nos las proporciona el profesor Felipe Franco en el año de 1927, en un artículo que aparece en la revista Magazine, en lo que nos dice del carnaval de Huejotzingo, cómo era la indumentaria del carnaval del año de 1926, nos presenta cómo era la indumentaria del carnaval y nos dice aspectos básicos sobre su desarrollo. De hecho, es el primer documento escrito que se tiene sobre el carnaval de Huejotzingo. Por lo tanto, ¿qué tenemos en el periodo de la colonia? No tenemos absolutamente nada. Se dice también de que si fue en el periodo de la colonia ya se representaba este carnaval, ¿con qué elementos podemos contar de que se tenía ya un carnaval en Huejotzingo? Huejotzingo es muy similar a sus carnavales, es similar en algunas cosas en los carnavales de Tepoztlán y de Tlaxcala, pero en el carnaval de Tepoztlán y en el de Tlaxcala sí se tienen las fechas correctas en que se inicia estos carnavales de satirización hacia los españoles. Ahí sí se tiene bien claro y definido cómo se originan los carnavales en Tlaxcala y en Tepoztlán en este caso. En Tlaxcala se originan en el año de 1695 y en Tepoztlán en el año de 1852. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Acéfala la información en cuanto a cómo era el carnaval de Huejotzingo en la época de la colonia, cuál fue su origen del carnaval, si es que tuvo realmente un origen del carnaval de Huejotzingo en el periodo de la evangelización de la Nueva España, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es mediante un estudio que nos proporciona el etnólogo Arturo Bachmann, en el que nos dice que el origen del carnaval de Huejotzingo se remonta al carnaval que se celebraba en Cholula, es decir, al carnaval carolingio, precisamente, que se celebraba en Cholula, de los moros y cristianos. Y ahí dice precisamente que menciona precisamente las guerras que se establecían entre los dos bandos, entre los cristianos y entre los moros, entre el rapto de la hija de un personaje importante y la boda precisamente de una de estas. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Yo soy de la idea de que el origen del carnaval de Huejotzingo fue precisamente dado por las danzas de moros y cristianos que trajeron los franciscanos a la Nueva España, así como lo trajeron a Cholula, a la Ciudad de México y aquí precisamente en Huejotzingo. De aquí se originan precisamente estas fiestas, porque coincide prácticamente en el antecedente del carnaval de Huejotzingo. Están las guerras que se establecen entre dos bandos, está el rapto de un personaje importante, de la hija de un personaje importante, y la boda entre esta hija del personaje importante y un personaje de la danza de moros y cristianos. Porque la danza de moros y cristianos nos dice que Carlomagno, como les dije anteriormente, era el rey de los cristianos y el rey Balán, el rey de los moros. Y Oliveros, que era parte del ejército de Carlomagno, se enamora de Floripez, la hija del rey moro.
y que casan convirtiéndola a él al cristianismo. Esta es otra parte importante precisamente de lo que nos menciona la danza de moros y cristianos. Por lo que les voy a decir una cosa: el carnaval de Huejotzingo, si bien no tiene el antecedente escrito y formal sobre su origen, se puede dar estas hipótesis de que su origen viene de la danza de moros y cristianos traído por los padres franciscanos. Segundo término, Felipe Franco es el primer autor que nos habla en 1927 sobre el carnaval de Huejotzingo, pero viene una autora muy importante que nos habla sobre el carnaval de Huejotzingo y que aparece en la revista que ella funda precisamente para hablar de los carnavales indígenas de nuestro país, Frances Torr. Frances Torr fue una periodista norteamericana que llega a México en el año de 1921 mediante un intercambio académico que había entre la Universidad de México y universidades del extranjero. Ella se queda a vivir aquí en México y establece una relación con Manuel Gamio en el año de 1925, que era en ese entonces secretario de Educación Pública, y funda la revista Mexican Folkways. Esta revista básicamente era para dar a conocer las costumbres y las fiestas tradicionales de México. La funda en el año de 1926. En el año de 1927, 1929, 1933 y 1947 realiza diferentes artículos periodísticos sobre el carnaval, en el que nos da cuenta y nos describe la indumentaria, nos describe qué es lo que se hacía los martes de carnaval y diferentes características del propio carnaval. De hecho, entonces, es ella básicamente la que nos empieza a proporcionar artículos muy importantes sobre Huejotzingo. En el año de 1929, Delfino Concepción Moreno, el gran poeta huejotzinga, también escribe, precisamente para esta revista de Mexican Folkways, escribe un artículo que se llama La leyenda de Agustín Lorenzo, en donde él da su particular punto de vista, en donde nos menciona que si la leyenda de que Agustín Lorenzo surge en el periodo de la intervención, precisamente en el periodo de la guerra del 5 de mayo y la intervención francesa. Precisamente nos muestra de que para Delfino C. Moreno, Agustín Lorenzo era un intervencionista, es decir, era uno de los que estaban contra la intervención francesa y luchaba contra el corregidor, que en este caso sería un hacendado, luchaba ferozmente. Esa es la versión que nos da Delfino Concepción Moreno en el año de 1929. Precisamente uno de los colaboradores más importantes que tiene esta revista es Diego Rivera. Diego Rivera, el doctorado en la pintura, Manuel M. Pons y Silvestre Revueltas en la música, en la poesía también tiene diferentes representantes. Y precisamente Diego Rivera, a raíz de la publicación de estos artículos sobre Huejotzingo, él empieza a visitar Huejotzingo y empieza a visitar su carnaval. Y es en el año de 1934 que pinta su famoso mural de el carnaval de la vida mexicana. Por favor, pinta esa famosa pintura del carnaval de la vida mexicana. Es una pintura en 4 bloques, en la que representa en el primer bloque la dictadura, en el segundo bloque representa la danza de Huichilobos, en el tercer bloque representa México folclórico y turístico, y en el cuarto bloque representa precisamente a Agustín Lorenzo, en el momento que está combatiendo a soldados suavos y a zapadores. A Agustín Lorenzo nos lo representa no como un bandido legendario, no nos lo representa no como un intervencionista, no nos lo representa como alguien mítico, sino que nos lo representa como a Emiliano Zapata. Esta pintura, de hecho, iba a formar parte de las pinturas que iban a estar para el Hotel Reforma, pero por el alto contenido político que tenía su pintura, es guardada
y se presenta, y ya se inaugura formalmente en el año de 1963 en el Palacio de Bellas Artes. Ahorita esta pintura de El Carnaval de la vida mexicana se representa, está en Bellas Artes, lo pueden ir precisamente ustedes a visitar y está como exposición permanente. Por favor, la otra. Siguiendo precisamente la misma línea de Diego Rivera, en 1939, José Chávez Morado, otro pintor muy importante dentro de la época del muralismo mexicano, nos representa también a Agustín Lorenzo. Pero aquí Agustín Lorenzo nos lo representa como el bandolero en franca conversación con la muerte y con un caballo de madera. Y al lado de ellos, su famoso compañero Tierra Adentro. Es una representación muy sui generis sobre Agustín Lorenzo. La otra, por favor. La otra, por favor. También dentro del mismo arte que se da en Huejotzingo, en el Carnaval de Huejotzingo, lo tenemos en la fotografía. En el año de 1941, la fotógrafa de la Guerra Civil Española, Katy Horna, viene a Huejotzingo, y de hecho viene en 1941, y fotografía diversos aspectos sobre el Carnaval de Huejotzingo. En esta fotografía, que es una de las más importantes de su archivo privado de esta fotógrafa, nos representa a los diablos en el Carnaval de Huejotzingo. Incluso esta foto es muy importante dentro del género de la fotografía, y es una fotografía de 1941. Por favor, la otra. La otra, por favor. Luego, ¿qué tenemos? En el año de 1949, el profesor Daniel Durán hace un libro que se llama El Carnaval de Huejotzingo. Es un pequeño libro de 11 páginas de texto únicamente. En este pequeño libro de 11 páginas nos da una información sobre cómo era la indumentaria en ese momento del carnaval, y nos representa diversos aspectos sobre el carnaval, en particular sobre el saqueo, el rapto de Agustín Lorenzo y el saqueo a la población de Huejotzingo. Hay un aspecto bien importante, es que dentro de este libro vienen dibujos de Desiderio Hernández Xochitliotzi, el pintor tlaxcalteca ya muy reconocido. Por favor, la siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el rapto de la dama. La otra, por favor. Aquí tenemos la fuga, y como podamos darnos cuenta, aparecen los diferentes tipos de indumentaria que se utilizaban durante ese carnaval. La próxima, por favor. Y tenemos el saqueo. Fíjense, aquí es muy importante mencionar, incluso lo menciona en el excelente libro que elabora la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre el Carnaval de Huejotzingo, y nos menciona precisamente esto, que es bien importante. Fíjense, antes de iniciarse el desfile matutino, tanto el lunes como el martes, el general en jefe se dirige a la casa de la joven que fungirá como su hija, para luego marchar juntos al lugar de concentración, ambos días. La aristocrática dama viste de manera similar, aunque de color diferente, vestido de gasa, ampón y largo, de color blanco o en tonos de pastel, calzón largo adornado con encajes o pantalón a tono con el resto de su indumentario. En la cabeza lleva un sombrero adornado con tejido similar al de vestido o un tocado de flores de tela. Ser la hija del corregidor es una gran responsabilidad, pues se requiere de algo más que belleza, nervios bien templados para pasar entre la balacera, dominio de la cabalgadura durante la huida y resistencia física para montar y bailar a lo largo de prácticamente 2 días. Quizá ello explique por qué hasta mediados de los 40 la dama era personificada por un hombre que bajaba del balcón usando una cuerda. En aquellos años el elegido debía esquivar los pellizcos de los enmascarados. El lunes salía el más feo y el martes el más bonito. De cualquier manera,
a don Jesús Mendoza, que es nuestro interlocutor, en aquel momento a Agustín Lorenzo, no le resultaba muy atractivo fugarse con una dama oriunda de San Martín Texmelucan, de por sí de gustos raritos. Se le ocurrió que a tal señor bandolero había de corresponderle una verdadera dama, y entonces convenció a la señorita Lourdes Ortega, originaria de la ciudad de Puebla, donde él había residido por muchos años, para que representara el papel. Agustín Lorenzo fue la envidia del carnaval, y los enmascarados trataron a la dama con mucho respeto y sin pellizcos. Probablemente fue en ese carnaval cuando se cambió la cuerda por una escalera de mano. Al año siguiente iba a salir de dama otra muchacha de Puebla, pero como Felipe Morales, el Agustín Lorenzo en turno, tuvo dificultades con su esposa por su fama, don Juanesca, convencieron a Carmen Lira, quien estuvo de acuerdo en acompañarlo. Doña Carmen fue expulsada de la casa paterna, pero cabalgó orgullosa al lado del bandolero. Es decir, ya desde esa época el representar a la dama era de gran importancia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos más información que nos representa Desiderio Hernández Xochitl, precisamente sobre la representación del carnaval. Aquí tenemos precisamente a El Meco, uno de los integrantes de la banda de Agustín Lorenzo. La siguiente. Aquí tenemos un suavo. Y que al final de esta charla vamos a ver precisamente las diferencias que hay entre la indumentaria que ha habido a lo largo del carnaval a la indumentaria actual. La siguiente, por favor. Tenemos a Zacapuastla. La siguiente. A Serrano. La siguiente. Y a los policías que aquí los nombra como tecolotes. La siguiente, por favor. Miren, luego estos ya son grabados, ya son del año de 1957. Estos son los grabados que realiza Fernando Ramírez Osorio, con un texto de Julián Brito. Estos grabados de Fernando Ramírez Osorio también nos representan diversos aspectos del carnaval. Aquí, por ejemplo, nos representa la huida de Agustín Lorenzo con la bella Elena. La siguiente, por favor. Aquí tenemos precisamente la portada de este